Muy bien, seguimos en Psicologiando y obviamente estamos trabajando hoy este tema de la violencia en la escuela, la violencia escolar. Separo los términos porque no sé si está hablando de lo mismo cuando digo la violencia en la escuela que la violencia escolar, ¿no? Tal vez habría que separarlo un poco como para entenderlo bien. Estamos hablando más que nada de las manifestaciones de violencia que se suelen ver en los ámbitos educativos, ¿no? Para ponerlo así en forma general. Y digo, muchas veces hablamos de los alumnos que son víctimas, los alumnos que son victimarios, pero dentro de los alumnos victimarios hay dos posibles ejes de su violencia. Una es el alumno y otra es el docente. Muchas veces los docentes son víctimas justamente de esta violencia y yo creo que muchas veces, no estoy seguro, se quejan de que no tienen herramientas para poder defenderse. Ya no existe la sanción disciplinar que antes ejercía una especie de, a ver si todavía me ponen amonestaciones. Ya no existe más. Entonces, le pregunto entonces a Daniel Casparian, que él es docente, que con micrófono en mano ya está listo para hablar. Desde tu lugar, del lugar de docente, ¿qué haces cuando sos víctima de esa impunidad aparente que tiene el alumno, donde el docente no puede hacer nada? Bueno, hace tiempo que también me preocupa este tema y en un tiempo atrás, hablaban de 2007, 2006 aproximadamente, había hecho un proyecto, La violencia en la escuela, y se hablaba, se reflexionaba sobre temas, por ejemplo, ¿hasta cuándo la escuela va a resistir como una escuela fortín? Bueno, la cosa cambió bastante. El concepto de poder y autoridad quizás se fue modelando, ¿no? Se fue compartiendo. La situación de igualdad más que de verticalidad se fue, trabajando entre alumnos y docentes y autoridades. Ha cambiado bastante. Y creo que sería excelente, ¿no?, que la autoridad se transforme en un reconocimiento voluntario hacia aquellos, casi con admiración, hacia aquellos que tienen el rol de intermediarios y de comunicadores del saber, y el saber científico. Y también, como hablábamos en otros programas, en la escuela como espacio para lo artístico, justamente porque hablábamos de las palabras, ¿no?, de la violencia, y yo la contrapongo a la creatividad, el ingenio, la inventiva. Es decir, hemos visto muchas películas en donde en ámbitos educativos de mucha violencia, lo artístico pasó a ser un eje de canalización de sus capacidades, de su autoestima, ¿sí? Películas, no solamente se me ocurren en este momento muchas películas norteamericanas, ¿no?, donde viene el docente y les enseña a bailar, les enseña a cantar, o transforman en letras, ¿sí? Justamente Cartas de Libertad, creo que es una película. O también, digamos, en Francia también, no recuerdo este momento, de la que había un director de orquesta. ¿Cómo? Los coristas, sí. Ahí está, los coristas, en donde justamente todos estos ámbitos donde la violencia se puede canalizar, y en otras películas a partir de lo deportivo, sí, donde el deporte también ocupa un lugar. Pero Gabriel, ¿me permitís, Daniel, una pequeña compartir de ideas, pero también preguntarte si quisiste decir eso? ¿Tenemos que hablar de igualdad entre el docente y el alumno? ¿Eso que quisiste decir bien? ¿Me pareció? No, desde la autoridad, pero la autoridad que se gana desde el conocimiento. ¿Eso significa que el saber no me pone en un igual? No te pone en un lugar como intermediario, porque en realidad tenemos gente muy superior sobre nosotros que también es intermediaria del saber, y nosotros aprendemos de los grandes teóricos, lingüistas o científicos, y nosotros brindamos eso a los alumnos. A ver, yo voy a esto. En tu educación y en la mía, valoramos el saber, valoramos el esfuerzo, le ponemos una categoría en donde si alguien sabe más que yo jamás me puedo sentir igual que él. Y al no sentirme igual, no me democratizo ni dejo de democratizarme, porque es otro discurso de democratización. Yo creo, a ver, permitime la idea. Sí. Creo que democratizar significa que cada uno sepa qué lugar le corresponde ocupar, pero siempre respetando que existe un liderazgo, que existe alguien que por algún motivo está ahí frente a mí y que es mi docente. Cuando yo supongo que somos todos iguales, y que lo mismo Pepe, que Pepito, que José, que hola, ¿cómo anduviste? Bien, y vení que te abrazo y me voy al recreo con vos como si fuera mi amigo, ahí la embarramos. Lo mismo que pasa con los padres, y muchas veces lo dijimos. El padre es padre, la madre es madre, y cuando el padre y la madre se transforman en amigos, como decía Calatayud, un juez de España, dejo a mi hijo huérfano. Cuando el docente se transforma en amigo, deja el aula vacía. Y creo que el problema nuestro, uno de los problemas, es esa intención de democratizar a partir de la igualdad. Cuando democratizar significa saber respetar al otro en función de lo que es. Y en función de eso yo creo que parte de lo que tenemos que trabajar es el hecho de revalorar y revalorizarnos en función del saber. Porque cuando yo respeto al docente,
es porque yo sé que mi padre también lo respeta y me dio esa imagen del saber como valorizable. Pero cuando yo llego a la escuela y es lo mismo, porque ¿para qué vas a ir a la escuela si de todos modos no de nada sirve? Es porque la escuela, de mi casa me están mandando el mensaje, es lo mismo si este docente no sabe nada, si no tiene autoridad para nada. Y como dijimos muchas veces, que el docente demuestre que es inocente hasta que se compruebe lo contrario. No es como antes, donde el docente dijo algo, por algo será. Ahora el docente te dice algo, ¿algo habrás hecho? No, algo hizo el docente. Vamos a ver qué le pasó a este que está tan desubicado que es capaz de atacarte, ¿no? Bueno, Silvia, ¿querés decir algo vos? No, yo realmente creo que en el par docente-alumno tiene que haber una asimetría, que este rol es importante. Yo creo en la autoridad que se va construyendo, la autoridad pedagógica que se va construyendo, no aquella de los mármoles que hay que ilustrarlos, que hay que restaurarlos, sino la que se construye con la palabra, con el sostén. Pero me parece que si a los niños y adolescentes les ofrecemos sostén, les ofrecemos contención y diálogo, se disminuirían muchísimo los conflictos y la violencia, pero siempre desde un lugar de un rol asimétrico. Claro. Que no tiene nada que ver con ejercer el poder como imposición, claro, con autoritarismo. Bien. No, eso, Gabriel, el tema del ejemplo. El ejemplo en donde uno se lo gana también y el otro lo admira también, porque uno tiene esa función. Y otras cosas, en la casa, por ejemplo, le dicen no seas violento, y el ejemplo es que el padre le pega a otra persona, el chico ve el ejemplo, no ve la palabra. Claro, ve la contradicción. Y la televisión, con tanta violencia, también digamos, hace insensible a las personas. Entonces, eso es un tema que quizás podamos conversar también, ¿no? ¿Qué hacen los medios para aportar y ayudar a la escuela? Bien. Y Gabriel, como para cerrar y aportar algo más, ¿no? También ver en nuestros alumnos un elemento donde nosotros también podemos aprender. Generar ese espacio donde ellos también se sientan que pueden enseñarnos algunas cuestiones, ¿no? Porque tiene que ver con eso de poder acercarnos al otro desde otro lugar, ¿no? Desde la autoridad, sí, gestada, por supuesto, desde ese accionar en el día a día, pero también gestando un espacio donde nuestros alumnos puedan decir, profe, esto así no, así es más fácil. Nos han dado una gran lección nuestros alumnos con las netbooks. Es decir, con las netbooks. Es decir, docentes que por ahí tenemos que estar aprendiendo sobre la marcha y nuestros alumnos decir, profe, eso realmente lo hace más largo al proceso. Estoy de acuerdo mientras que no sea el docente de computación. No, obviamente, porque el docente de computación, pero digo, para el resto... Lo que quiero decir, en un lugar y en un saber, todos somos docentes de algo. Sí, porque tenemos un conocimiento o una experiencia. Lo importante es que en el aula, en donde se dicta un saber que ya está académicamente estructurado, el docente sea uno solo. Y después en las experiencias sí compartimos información y demás, pero no mezclemos la jerarquía, ¿no? Como bien decíamos hoy. Hay un caudal muy importante que podemos tomar de las experiencias cotidianas de nuestros pero alumnos. Valorizando como experiencia, no como conocimiento. Sí. Es que para ellos es conocimiento. Pero es un conocimiento no estructurado que no hace el saber. Porque cuando pensamos que todos pueden saber de todo, ahí es donde vivimos. Y uno de los grandes conflictos que yo creo que tenemos en cuanto a la autoridad es porque hay docentes que no están capacitados para ser docentes. Y los ponen en el aula y frente a alumnos, y son personas que de por sí tal vez le falta alguna materia perdieron, alguna materia probada muy fácil, pero no están capacitados para estar frente al aula. ¿Y eso qué significa? Que luego el alumno no es tonto. Y sabe a quién respetar y a quién no. Sabe a quién le transmite un valor y quién no le transmite un valor. Y quién solamente está ahí porque tiene una autoridad, y esa autoridad y vacía. Entonces, en ese sentido, yo también, comparto. Yo siempre digo, yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Obviamente tengo alumnos de educación superior, ¿no? Con lo cual, obviamente, hay mucho más caudal. Yo digo, en cualquier momento yo puedo ser docente de ustedes, como puedo ser alumno de ustedes también. Y el día de mañana también ustedes pueden ser docentes míos, porque yo no sé todo, y solamente enseño sobre lo que sé. Pero lo importante es eso, saber valorar el conocimiento y el lugar que cada uno ocupa. Pero más que nada, para los de primaria y de secundaria, el lugar que uno ocupa. Porque es el lugar que está designado a partir de una autoridad. Si yo discuto la autoridad simplemente porque estoy esperando el valor que no lo veo, ahí es cuando yo ya creo que ninguno tiene autoridad. Entonces, ese es el tema donde tenemos que empezar a buscar el equilibrio. Deberíamos buscar el equilibrio a partir de algunas conceptualizaciones que tienen que ver con, bueno, qué lugar ocupa el saber dentro de la escuela. Si es un ámbito de reproducción del capital cultural simplemente, o si va a ser un campus para que uno pueda gestar otro tipo de capitales culturales.
Es un amplio debate que no nos abarca solamente a los docentes ni a la pedagogía, sino que es el ámbito de la sociología donde podemos empezar a movernos un poco más, ¿no? Pero yo sigo apostando a esto, a que nosotros tenemos que generar ese espacio. Bien. Como docentes, evidentemente con un capital cultural que traemos y que tratamos de que el alumno se apropie de él. Pero también pensando en que a partir de esas experiencias que ellos las tienen como conocimiento natural, no conocimiento científico, también puedan gestar ese espacio de interacción donde los chicos digan, ah, esto que hace papá, que es tirar una plomada, tiene que ver con un principio físico. Y yo no lo sabía. Y yo lo ayudo a papá, tomo la plomada con papá y lo ayudo a poner los ladrillos. Yo sabía, pero no sabía lo que sabía. Ah, bueno, ahí está. Por eso digo, gestar ese espacio. Es parte del nuevo paradigma también que se está gestando, ¿no? Que, como habíamos dicho. Vamos a una pausa muy breve y ya luego de la misma estamos trabajando la reflexión final, las conclusiones y también, ¿por qué no?, las posibles técnicas que se pueden llegar a implementar para ayudar a las personas que tienen conflicto desde el punto de vista de superar el miedo, ¿sí? Que es otro tema que ya hemos trabajado, pero vamos a tocarlo aquí porque creo que es importante para que uno rompa la estructura sobre la cual el miedo lo paraliza. No se vayan, ya volvemos. Life seems so strange.